Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario de la serie que hemos organizado a partir del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido y la Mexican Society del Reino Unido, que es la asociación que reúne a todos los estudiantes mexicanos en este país. Mi nombre es Ana Elena González Treviño y tengo el gusto de contar con la presencia de la presidenta de la MEXOC UK, con quien hemos trabajado para la elaboración de este y de ciclos previos. Me da mucho gusto saludarte, Mariana. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Ana Elena. Y también es un gusto seguir colaborando con el Centro de Estudios de UNAM Reino Unido, que, bueno, me enorgullece muchísimo. Les doy la bienvenida en nombre de la Sociedad de Alumnos Mexicanos en el Reino Unido y me complace también presentar a nuestro ponente el día de hoy, a Tito Samuel Ortiz Valencia, que nos estará platicando hoy sobre su investigación en Primero los Pobres, estimaciones del impacto en pobreza multidimensional de becas Benito Juárez, un tema importantísimo y muy actual. Bueno, Tito, en algunos momentos te doy la palabra, pero me gustaría presentarte. Tito es un estudiante de la maestría en Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation en la Universidad de Oxford. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Ibero Ciudad de México y trabajó 6 años como consultor en evaluación de política social y mercado energético mexicano. Posteriormente, se desempeñó como subdirector de área en la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Quito, bienvenido. Antes me gustaría igual invitar a las personas que están presentes en el momento de preguntas y respuestas a participar. Pueden abrir su micrófono e incluso su video si así gustan. Y en redes sociales también pueden estar compartiendo sus preguntas y se compartirán por este medio. De la misma manera, por favor, dirigir sus preguntas a UNAM Reino Unido. Sin más, sin mayor preámbulo, Tito, tienes la palabra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la doctora Ana Elena y a Mariana por la presentación y también al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Reino Unido y la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Reino Unido por la organización de esta serie de seminarios. Voy a compartir pantalla nada más para que me confirmen si se ve. Perfecto. Bueno, pues hoy voy a compartir lo que son los resultados y el fruto de este último año de investigación durante mis estudios de maestría acá en Oxford. Es una investigación que sigue digamos, en proceso en cuanto tengamos más datos y que posteriormente planeo retomar. Entonces, también agradeceré cualquier retroalimentación o comentario que tengan. Y bueno, aquí abierto mi correo para intercambiar los slides para las bases de datos, cualquier asunto, pueden contactarme ahí con toda confianza. Y bueno, primeramente y antes de comenzar, creo que es importante no ignorar lo que está ocurriendo alrededor de esta investigación en el tema político, porque esta investigación y seguramente muchas otras no hubieran sido posibles sin la información, sin los datos de Coneval en relación con la medición de la pobreza. Estamos probablemente a pocas semanas de que quizás haya la aprobación de una reforma que ya salió un predictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la permanente sobre eliminar el Coneval y resectorizarlo en el INEGI. Creo que eso va a tener muchos problemas y recientemente Disculpa que te justo, interrumpa, sí, pero ¿crees que pudieras apoyarnos en compartir la pantalla completa? sí, claro. Disculpa, ya, continúa. Justamente ahí debe estar ya. Perfectísimo. Perfecto. Entonces, justamente por prestar atención a lo que está ocurriendo, no solamente es el tema del Coneval, es la reforma judicial, es el IFETEL, es la COFESE. Entonces, no olvidar el contexto político bajo el cual nos encontramos. Así que, como introducción, esta es una de mis fotos favoritas, es de Yael Martínez en 2021 y es en la comunidad del pescado en el estado de Guerrero, que como muchos sabrán, es uno que no solamente es de los más pobres, sino que también es uno de los más violentos en México. Y en 2021, en el momento en que esa fotografía se tomó, estaba ocurriendo una contradicción muy grande, no solamente en esa comunidad del pescado, sino alrededor de todo el país.
Y la contradicción tiene que ver con los resultados más recientes que tenemos en medición de pobreza del Coneval, donde vemos una reducción significativa de las cifras de pobreza entre 2020 a 2022, a la vez de que vemos un incremento en el rezago social por educación, por salud y por acceso a seguridad social. Entonces, esto creo que hay que traerlo a la discusión pública y preguntarnos sobre si verdaderamente es legítimo hablar de una reducción a la pobreza cuando también tenemos un incremento en indicadores de bienestar social y de rezago que están señalándonos una situación un poco contraintuitiva. Y básicamente es un poco el desafío de esta investigación. Es un poco lo que yo trato de desenvolver y es lo que voy a compartir con ustedes. Entonces, básicamente lo que voy a hacer para explicar esto es contar cómo ha sido la transición de Prospera, uno de los programas más efectivos, no solo en México, sino a nivel mundial y pionero en combate a la pobreza, su cancelación en 2019 y centrarme sobre todo en entender cómo es que ahora su reemplazo, que son las becas Benito Juárez, que operan justo desde 2019 a la fecha, están interactuando con los indicadores multidimensionales de pobreza. Básicamente hay que entender primero cómo es que por mandato constitucional y de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, no solo nosotros que hacemos investigación, sino también los funcionarios públicos deberían entender la pobreza y es a través de un concepto multidimensional. No solamente se trata de algo que tiene que ver con la escasez de recursos, de ingreso, de dinero, como muchas otras mediciones de pobreza alrededor del mundo entienden, por ejemplo, la del Banco Mundial marcadamente y muchas alrededor de América Latina, sino que va más allá y tiene también que ver con la interacción de lo monetario con el acceso a derechos sociales. En este caso, el Coneval contempla 6 y adicionalmente contempla la dimensión del contexto territorial, tanto acceso a carreteras pavimentadas como el grado de cohesión social. Entonces, por obligación y porque así lo estipula la ley, los funcionarios cuando diseñan políticas públicas contra pobreza deben tomar como principal punto de referencia esta conceptualización de la pobreza como un fenómeno multidimensional. Así es, digamos, como podríamos traducir el desenvolvimiento de esta medición multidimensional de pobreza. Por un lado, tenemos en el recuadro verde toda aquella población que ni es pobre ni es vulnerable, ya sea por ingreso o por carencias sociales. El recuadro naranja, la población que es pobre, es decir, que tiene una combinación de un ingreso menor a la línea de bienestar económica, que es básicamente la canasta básica definida por el INEGI, más los costos de vida dependiendo a las zonas rurales o urbanas. Tenemos dos recuadros blancos, la vulnerabilidad por ingreso y la vulnerabilidad por carencia social. Entonces, el objetivo de cualquier política pública es transitar sobre todo del recuadro naranja al recuadro verde o, en su defecto, de cualquiera de los recuadros blancos al recuadro verde. Ahora bien, como contexto y un poco la comparación entre Prospera, pues Prospera era un programa de transferencias condicionadas. ¿Qué significa esto? Que están requiriendo a las familias cumplir con ciertas condiciones para poder seguir teniendo acceso a los recursos monetarios mes tras mes. Entre esos requisitos está la asistencia escolar periódica, la asistencia a chequeos y revisiones médicas constantes y también la participación de las jefas de familia en talleres de salud y nutrición. Los beneficios eran bastante amplios, no solo era un monto mensual, sino que había becas, había esta especie de boletos que se podían intercambiar por despensa, había suplementos nutricionales. En el último tramo de Prospera, en el gobierno de Peña Nieto, se incluyó también una dimensión financiera con seguros de bajo costo, acceso a cuentas de ahorro y además la construcción de un sistema de salud pública paralelo al que tendríamos acceso los no beneficiarios de Prospera y que era de uso exclusivo únicamente a las familias Prospera. Todo esto deja de existir de la noche a la mañana en 2019 con un decreto en el Diario Oficial de la Federación, donde los recursos de Prospera pasan a la Comisión Nacional de Becas Benito Juárez, y que básicamente como requisito para obtener el beneficio únicamente hay que estar inscrito en una de las escuelas elegibles
de acuerdo con los criterios de esta comisión. Y los beneficios son una transferencia mensual, pero entregada de manera bimestral y con una restricción de un apoyo limitado por familia. ¿Qué sabemos hoy en día de las becas Benito Juárez? Básicamente los montos que, si bien de manera individual por apoyo son mayores a los que tenía Prospera, es verdad que tienen esta restricción de únicamente un monto por familia, independientemente del grado escolar en que pudieran estar varios hijos o del número de hijos que tiene la familia. Eso no importa, hay una restricción de una beca por familia. Entonces, en el agregado, si bien el monto es mayor, el total sigue siendo menor al que recibían en comparación con Prospera. El diseño es además problemático en el sentido de que la selección de hogares no necesariamente prioriza los hogares más pobres, y esto es parte de lo que voy a mostrar en un momento, sino que es una selección que prioriza escuelas o ubicaciones consideradas con un alto grado de marginalidad. Entonces, por un lado, esta forma de seleccionar hogares hace que haya mayor acceso a familias que jamás han recibido un apoyo proveniente del gobierno, pero a la vez hace que también tengan acceso a familias que en la comparativa no necesitan tanto el apoyo como algunas que esta forma de selección ha excluido dentro del diseño de hogares participantes en el programa de becas Benito Juárez. Y un elemento también bastante polémico es que al menos en 2022, que es el año que yo estoy considerando, el monto de las becas va directo hacia los estudiantes a partir del apoyo de media superior y superior. No va directamente a los padres de familia. Entonces queda dudas de cuál sería la probabilidad de que los hijos cedan ese dinero a los padres o que por el contrario lo usen en lo que ellos quieran sin necesariamente tener un efecto importante en el bienestar del hogar o en las chances de seguir estudiando. Entonces, es una diferencia también importante de este nuevo programa de la administración actual. Ahora bien, un poco de la metodología, la base de datos, como introducía un poco hace un momento, es la del Coneval, es acceso público. Bastan 2 o 3 clics para poder tener todos los documentos en su computadora. Es representativa a nivel nacional, tiene alrededor de 300,000 observaciones individuales, pero agregadas por hogar son alrededor de 88,000. Es decir, tenemos un alto poder estadístico para poder realizar una buena generalización de los resultados, aunque también hay limitaciones importantes. El principio que la asignación de hogares que están recibiendo la beca no es aleatoria. Entonces, esto implica que tenemos un grado importante en la disminución de la validez interna de estos resultados. Hay requisitos claros, están en el Diario Oficial de la Federación, de cuáles son los hogares elegibles para participar en el programa, pero al final hay un último inciso que establece que son los servidores de la nación los que tienen cierto grado de poder para determinar si un hogar entra o sale, inscribir a hogares que quizás no cumplen con los requisitos, pero tienen ciertas necesidades. Es decir, no es totalmente predecible, no es totalmente claro, y esto cuando lo trasladamos a un modelo estadístico nos trae bastantes problemas. Y también el último problema es que hay diferencias entre los componentes de educación básica, media superior y superior de las becas Benito Juárez. Los requisitos cambian entre cada uno de los elementos y puede ocurrir el caso de que un estudiante que tenga el apoyo en educación básica, cuando avanza a educación media superior, ya no sea elegible, aún teniendo situación de vulnerabilidad por ingresos, por carencias sociales, etcétera. Entonces, no hay como una trayectoria tan clara o garantizada para un estudiante de poder transitar en los niveles académicos y seguir teniendo acceso al beneficio del programa. Esto también es un problema. Entonces, básicamente, la forma de resolverlo fue con un diseño de emparejamiento de unidades a través de un paquete de Machine Learning que lo que hace es evaluar los datos que yo tengo en mi base de datos y crear unos puntajes de propensión, básicamente, que me dicen cuáles unidades son idénticas entre sí, entre el grupo de tratamiento, que es el que recibe la beca Benito Juárez, y el grupo de control, que son hogares parecidos en características socioeconómicas, pero que no están recibiendo esta beca.
La intención de esto es básicamente tener dos grupos idénticos, balanceados, y cualquier diferencia en los indicadores de pobreza entre ambos grupos, asumimos y establecemos una inferencia casual de que podrían deberse a la existencia o más bien a recibir o no el programa. Entonces, a partir de este diseño es que comienzo a hacer la evaluación y la medición de los impactos en pobreza multidimensional. Básicamente el modelo estadístico es muy sencillo, no es nada del otro mundo, es un modelo de regresión lineal múltiple, con la diferencia de que la base de datos del Coneval tiene variables binarias, es decir, 0 si no tienes pobreza, 1 si la tienes. Entonces, los resultados, digamos, no son unas estimaciones de efectos concretos, sino que más bien calcula lo que se llama una razón de probabilidad o podríamos traducirlo también a momios, que no necesariamente son probabilidades de tener una condición u otra, sino son un incremento en la razón de las probabilidades. Es la única diferenciación. Jugué con 3 variables dependientes, la principal de ellas pobreza, pero además para respetar este concepto de pobreza multidimensional, agregué las carencias sociales en salud y en educación. La limitación de estas 2 variables en particular es que son de corto plazo. Las carencias sociales en salud evalúa el acceso a los sistemas públicos de salud, no necesariamente está evaluando si ese acceso es de calidad, si se traduce en mayor bienestar o no. Y es un poco parecido para el tema de educación. Me está evaluando si los estudiantes están inscritos, tienen acceso o no a la educación. No necesariamente me va a reflejar si esa educación es de calidad o si se traduce en un mayor ingreso en el futuro o no. Entonces, esa es, digamos, una de las limitaciones del programa y que hay que tomar como con pinzas, con más delicadeza. Las variables de control, pues son variables sociodemográficas que no son afectadas directamente por la recepción del programa Benito Juárez y que me ayudan justamente a seleccionar hogares de condiciones similares para luego compararlos en la recepción del programa. Entonces, bien, hay una cosa que a mí me llama la atención de esta base de datos del Coneval con la totalidad de los hogares que están recibiendo el programa y la totalidad de los hogares que están en general reflejados en esa base de datos, sean pobres o no sean pobres. Y me lleva a preguntarme primero quiénes deberían estar recibiendo las becas Benito Juárez. Un poco mi argumento moral es que este programa, al ser el reemplazo de Prospera, que era un programa cuyo objetivo explícito era romper el círculo intergeneracional de pobreza, pues que este nuevo programa debería estar dedicado principalmente a hogares que viven en situación de pobreza. El argumento jurídico coincide con esto, lo vemos en el Diario Oficial de la Federación, en las reglas de operación del programa Benito Juárez, y establece justamente que la población objetivo son estudiantes en familias pobres y o vulnerables y hogares por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Entonces, en función de esto, comienzo a jugar con las variables que me permiten entender si efectivamente estos hogares son los que están recibiendo el programa o si hay una diferencia. Y entonces me encuentro con que no necesariamente los hogares más pobres son los que están recibiendo el programa. Básicamente, de la población que yo tengo en esta base de datos, de personas recibiendo becas Benito Juárez, la mitad son pobres y la otra mitad no. Aquí lo podemos ver marcadamente en el recuadro rojo que va a aparecer ahí. Ese es el grupo que recibe becas Benito Juárez y todos los otros recuadros es la totalidad de la base de datos que tengo de parte del Coneval. Entonces, visualmente son 2 recuadros, uno naranja, de gente que no está en situación de pobreza y uno amarillo, de gente que sí lo está, que son idénticos. Representan aproximadamente 6,000 hogares cada uno. Y de ahí, digamos, ya hay una primera alerta roja de que hay algo que está no necesariamente funcionando del todo bien en quiénes son los hogares que participan en este programa. Entonces, es una primera señal de que hay un problema.
Cuando empezamos a ver la distribución de ingreso per cápita en el grupo que recibe la beca Benito Juárez, tenemos cosas un poco llamativas, como por ejemplo, hay un punto, es el punto más alto que ustedes pueden ver en esta gráfica, con un ingreso per cápita mensual de 141,000 pesos que recibe la beca Benito Juárez. Es básicamente un caso particular, pero además hay ciertos puntos también con ingresos per cápita que por sí solos serían suficientes para sacar un hogar de la pobreza y que aún así están participando dentro del programa. Cuando ponemos filtros por ingreso, y en este caso un filtro donde hay un ingreso menor a 25,000 pesos per cápita mensuales, vemos que aún así la distribución de beneficiarios tiene algunos puntos que reflejan precisamente de que si la población objetivo debería estar por debajo de la línea de pobreza por ingresos, visualmente, sin necesidad de hacer más cálculos, habría varios hogares que están por encima de esos parámetros y en este caso, más o menos de las personas de los hogares que reciben la beca, la mitad están por encima de este parámetro, es decir, no tienen pobreza por ingresos y es algo que podemos ver ya cuando revisamos diferentes filtros. Yo trabajé con 3 cortes o con 3 diferentes bases de datos para tratar de entender cómo la adición de hogares que no están en pobreza o su exclusión termina por afectar los resultados de nuestras variables dependientes en pobreza, en salud y en educación. Primer corte, que sería la base original, sin ninguna especie de filtro, tenemos 12,000 hogares que reciben la beca Benito Juárez. Básicamente, la mayoría de esos hogares no están en una situación de pobreza. Si nosotros filtramos hogares únicamente con pobreza por ingresos, ahora me reduce la mayoría de los hogares no pobres, me mantiene un buen porcentaje de hogares en pobreza, pero básicamente también implica que estoy perdiendo la mitad de los participantes en mi grupo de tratamiento. Un tercer corte fue una mezcla de 2 filtros, hogares que tengan un ingreso per cápita mensual menor a 5,945 pesos al mes. ¿Por qué esa cifra? Porque es la mediana más alta de ingresos para el grupo de tratamiento. Y hay un filtro adicional que es la exclusión de los hogares que no tienen pobreza y no son vulnerables. Eso me reduce también a algún porcentaje importante de las familias que reciben el programa, pero en este caso tengo un porcentaje mayor de hogares no pobres y por lo tanto puedo también entender cómo es que están interactuando con el programa. Entonces voy a estar volviendo y viniendo a estos primeros cortes para presentar los datos, que va a ser de una forma bastante visual. Entonces, una forma visual de ver estos 3 cortes sería esta gráfica de barras. La base en su totalidad es la barra que está hasta arriba, donde tenemos un color azul y un color rojo. Es básicamente reciben el programa por igual, tanto familias pobres como no pobres. Segundo filtro, que sería el filtro de pobreza por ingresos, donde aquí sí hay una mayoría de gente en situación de pobreza que recibe el programa, pero sigue habiendo un segmento de gente que no está en esa situación de pobreza que recibe el programa. Cuando filtramos una vez más por esto de hogares no pobres y no vulnerables, tenemos una distribución un poco más pareja, pero aún así tenemos un porcentaje importante de gente que no estaría ahí. Ese último recuadro azul es lo que estaríamos excluyendo en el último corte. Entonces, básicamente, lo que ocurre con esta forma de seleccionar hogares en la beca Benito Juárez, donde ellos tienen un diseño de selección de hogares no necesariamente en pobreza, sino que están con hijos estudiando en una lista específica de escuelas o que tienen su domicilio en una lista específica de localidades o municipios en situación de vulnerabilidad, y además los sesgos de selección, la discrecionalidad que tendría el aparato de los servidores de la nación para determinar qué hogares participan y cuáles no en el programa,
hace que tengamos pues esta selección un poco contraintuitiva con los propios objetivos en las reglas de operación del programa, lo cual, insisto, creo que es un problema cuando hablamos de programas sociales antipobreza. Entonces, ya pasando un poco a los resultados, en el primer modelo, que es el modelo que tiene la totalidad de los hogares que reciben el programa, sean pobres o no sean pobres, vemos que las probabilidades o los momios de no tener una condición de pobreza tras haber recibido el programa de becas Benito Juárez son básicamente indistinguibles. Es una línea que en esencia sigue la misma trayectoria entre hogares que están en el grupo de control, es decir, que no reciben el programa, y hogares que sí lo reciben, lo cual un poco está sesgado por la inclusión de estos hogares que no están en situación de pobreza y se refleja tal cual en esta línea. Lo que vemos cuando empezamos a excluir hogares que están en situación de no pobreza es una significativamente pequeña incremento en la razón de probabilidades para salir de la pobreza tras dejar el programa, pero básicamente es minúsculo. Incluso cuando lo graficamos en el lado de la izquierda, si se fijan, no hay una distinción tan puntual porque el mismo programa estadístico me dice hay un 98% y hay otro 98% que lo tiene que graficar igualmente porque la diferencia sigue siendo mínima. Incluso cuando tenemos este primer filtro en el segundo modelo, que es el filtro de pobreza por ingresos, las predicciones de los resultados de pobreza son exactamente iguales. Es decir, no hay un cambio significativo entre recibir o no el programa y la razón de probabilidades para salir de la pobreza con las becas Benito Juárez. Cuando lo pasamos a la parte de educación, creo que es donde se encuentran los resultados más interesantes, pero también los más significativos, y nuevamente esto es más visual. Vemos algo parecido con el primer modelo, ni siquiera lo puse, la trayectoria de las líneas entre el grupo que recibe el programa y el grupo que no lo recibe es exactamente la misma. Es decir, no hay una diferencia de efectos y tiene mucho que ver también con la inclusión de hogares que no están en pobreza. Pero cuando excluimos hogares que no tienen pobreza por ingresos, es cuando estas líneas y sus trayectorias empiezan a separarse. Básicamente, lo que nos está diciendo esta gráfica es que para el grupo de hogares que están en pobreza por ingresos, sí hay una diferencia entre las razones de probabilidades de tener un alumno que está continuamente inscrito en alguna escuela pública en comparación con el grupo que no recibe el programa. Y únicamente la diferencia tiene que ver o depende en buena medida de este incremento en el ingreso per cápita. Y aquí, insisto, los datos que tenemos, al menos en la base del Coneval, nos están reflejando un grado mayor en el acceso o en la inscripción, pero no necesariamente están reflejando la calidad de la educación que están recibiendo. Esto es un problema porque enfrentamos una pandemia que afectó de manera significativa a los estudiantes proveniendo de familias en vulnerabilidad o en pobreza, y no tenemos datos que nos den cuenta de qué es lo que ocurrió, digamos, con la calidad de la educación que esos estudiantes recibieron, y por lo tanto es difícil entender qué tanto fue lo que perdimos. Los datos que tiene el Coneval tampoco son capaces de reflejar eso, y bueno, viendo que hay una diferenciación entre el impacto que tiene este programa de transferencias no condicionadas en la educación y que es un impacto positivo y que podemos ver la diferencia entre la trayectoria de ambas líneas, comenzamos a preguntarnos si de pronto la estrategia de política social del gobierno actual durante la pandemia, sobre todo en materia de educación, entre muchas otras áreas, fue la correcta. Quizás un incremento en el gasto público hubiera sido importante para al menos garantizar el acceso a la educación de muchos estudiantes, quizás no necesariamente la calidad, pero bueno, hay un poco de evidencia que vamos tomando a partir de esto.
Cuando vemos ahora el modelo M3, que es el modelo que tiene el doble filtro, el filtro de un ingreso igual o menor a 5,945 pesos per cápita mensual, y el filtro de excluir los hogares que no tienen vulnerabilidad por ingresos o por carencias sociales, vemos que la distancia entre ambas líneas se hace un poco más grande. Es decir, hay un reflejo de que el programa tiene ciertos impactos educativos, sobre todo para los hogares que tienen un grado mayor o una intensidad mayor de pobreza. Y es aquí, digamos, donde yo creo que se ve de manera más clara y más directa que los hogares que están sobre la línea de pobreza por ingresos, que no son pobres, tendrán efectos que no son significativos, que probablemente no se van a ver reflejados en el modelo estadístico, y es también una de las señales sobre lo problemático que fue el diseño de la muestra de hogares que están participando en el programa de becas Benito Juárez. Si lo que queremos es un poco tener una política social donde cada peso que se invierta en estos programas públicos incremente el impacto y el bienestar sobre las personas, definitivamente me parece que esta es una de las piezas más importantes de evidencia para concluir que ese impacto es mayor cuando hacemos una selección más precisa y más puntual de los hogares que lo necesitan, versus cuando tenemos una universalización de estos programas sociales sin considerar las diferencias importantes entre hogares que tengan una mayor vulnerabilidad, que tengan un grado mayor de carencias sociales. Entonces, me parece importante simplemente señalar esto. Ahora bien, los resultados en salud para el primer modelo, que es el que tiene la totalidad de los hogares, 6,000 recibiendo el programa que no están en pobreza y 6,000 recibiendo el programa que sí lo están, vemos que esencialmente pasa algo parecido con la primera gráfica que refleja los resultados con la variable de pobreza. La trayectoria entre ambas líneas es parecida, la diferencia es marginal. Básicamente no hay un impacto positivo ni negativo, no hay un impacto como tal de recibir el programa en el acceso que tienen las familias en tratamiento para acceder al sistema de salud pública. Mucho de esto también tiene que ver con el desmantelamiento del sistema de salud pública y esta transición que tuvimos del IMSS al INSABI y que no ha sido del todo exitosa, que no ha sido del todo concretizada y que además es muy diferenciada entre estados y la adición o la repartición de recursos que han tenido de parte de la federación. En particular, por ingreso, sí hay una diferenciación cuando nuevamente separamos y excluimos hogares, pero en este caso, y parte de las conclusiones es que los resultados en salud no necesariamente son tan importantes cuando hay un incremento en el ingreso para hogares en pobreza como sí lo son cuando hay acceso directo y formal al sistema de salud por parte de la seguridad social, el empleo formal, etcétera. Eso tiene mucho más impacto, entonces podemos un poco asumir o deducir que una de las conclusiones lógicas de este desmantelamiento del sistema de salud alrededor del país y sobre todo después de la pandemia de COVID-19, pues tuvo un efecto negativo sobre este indicador, pero además no es necesariamente suficiente el incremento del ingreso a través de este programa para decir hay un cambio significativo. Lo mismo un poco que en educación, pero es verdad que las líneas están más juntas que para la variable de acceso a la educación. Si empezamos a filtrar en el modelo 2, que es el filtro donde únicamente me quedo con hogares que están por encima de la línea por debajo de la línea de pobreza por ingresos, hay cierta diferenciación entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Y lo mismo para el tercer modelo, que es el que filtra por ingreso y excluye a los hogares que no son pobres y no son vulnerables. Pero nuevamente, la diferencia no es tan grande como para que podamos
determinar que el programa de becas Benito Juárez tuvo un impacto fundamental en este indicador. Entonces, nuevamente, esta estrategia del gobierno federal de construir una política social que depende altamente en la distribución y entrega de recursos monetarios a las familias en situación de vulnerabilidad, a la vez que hay deficiencias en servicios complementarios, en garantizar educación, seguramente es algo que se va a reflejar en otros indicadores como por ejemplo nutrición, carreteras y acceso a servicios básicos, pero tenemos aquí estos resultados donde no es suficiente una transferencia para compensar lo que los hogares están perdiendo por otros, digamos, progresos o retrocesos más bien de la política social y de la construcción y ejecución de un estado de bienestar en México. Entonces, concretamente, los resultados de esta investigación son los siguientes y creo que son los puntos que yo más destacaría de esto. En pobreza, básicamente, no hay un impacto significativo generado a través de este incremento en los ingresos de las familias por las transferencias del programa de becas Benito Juárez. Habría que entender, y esto es una de las limitaciones cuando hacemos análisis estadístico, las razones de por qué. Yo creo que en algunos escenarios una de las razones tendrá que ver con la entrega del dinero directamente a los estudiantes de media superior y de superior. En otros de los casos tendrá que ver porque no necesariamente es un monto que termina por compensar todas las otras cosas que se han perdido a través de la pandemia, de quizás el incremento a los precios de la canasta básica, que también ha sido significativo a partir de la llegada de la pandemia. Y además, pues, la reducción en el acceso a ciertos servicios públicos o de plano la falta de calidad en los mismos. Entonces, el modelo que tiene un poco más de sesgos, que es el que tiene hogares tanto en pobreza con 6,000 como en no pobreza con otros 6,000 que reciben el programa, no tenemos efectos. Ese es el M1. Ligeramente negativos en el M2, es decir, los hogares que están por debajo de la línea de pobreza por ingresos, únicamente recibiendo ese programa de transferencias de la beca Benito Juárez, no están mejor que en el grupo de control, que es el que no recibe, pero cuando filtramos y aumentamos un poco más la intersección entre un ingreso bajo y la existencia de mayores carencias sociales, entonces tenemos resultados ligeramente positivos, pero nada esperanzadores. Y los resultados nuevamente son impulsados principalmente por el ingreso, no necesariamente por otros indicadores de bienestar social. Una de las hipótesis que medio se han visto entrever para justificar esta reducción generalizada en pobreza en los resultados de Coneval en 2022 tiene que ver más con el diseño de los programas sociales donde está esta reducción del apoyo que pueden recibir las familias, si bien los montos son individualmente mayores, pero se recibe un apoyo y no más de uno por programa, lo que ha permitido que el gobierno abarque o tenga una mayor cobertura en la entrega de sus programas, no solo las becas Benito Juárez, sino todos los programas de transferencias que tiene, y es un incremento que además se ve favorecido por un mayor salario mínimo a partir de algunos de los decretos recientes que tuvimos. Entonces, podría ser una de las hipótesis que nos ayuden a entender por qué quizás en el agregado por ingreso sí vemos una reducción de la pobreza, pero justamente lo que vemos en los otros resultados es un retraso respecto a los indicadores que tuvimos, por ejemplo, en la serie de pobreza de 2018 a 2022. En educación vemos que están los efectos más importantes de las becas Benito Juárez. Es intuitivo, pero al menos, insisto, es una evidencia de que estos programas tienen cierto impacto, sobre todo cuando los focalizamos de manera precisa. Y entre cada uno de los modelos, el 1 y el 2 y el 3, hay una reducción de la razón de las probabilidades o de los momios de un hogar con rezago educativo que va de entre el 40 al 45%. En salud es donde, digamos, hay resultados positivos, pero son también de cierta manera
marginales, no son resultados que sean tan importantes, pero vemos una reducción que entre los tres modelos va del 22 al 28%. Sin embargo, sí es bien importante recalcar que la mayor variable para evitar que los hogares cuenten con un rezago en materia de acceso a salud es básicamente el acceso formalizado a un sistema de seguridad social, ya sea a través del mercado formal de trabajo, ya sea a través de una construcción, por ejemplo, de un sistema de salud universal, un poco más parecido a lo que teníamos cuando el IMSS está operando, que cuando está medio operando más o menos el INSABI. Entonces, bueno, las transferencias importan, lo vemos en educación, pero importa también que estén acompañadas de servicios complementarios que ayuden a impulsar el impacto de las transferencias de efectivo, si no terminan por ser enteramente paliativas y sin traducirse en mayores impactos. Una cosa importante a mencionar es que al tener una metodología multidimensional de pobreza en México, es verdad que las probabilidades de mover positivamente el indicador son menores, pero bueno, habla también de que el combate a la pobreza no simplemente se combate con transferencias aquí y allá, sino que tiene que ir acompañada por políticas más transversales, con una canasta de beneficios más amplia hacia los hogares que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, básicamente lo que decíamos en este recuadro, donde lo ideal es estar transitando de recuadro naranja a recuadro verde, tenemos más bien una situación donde estamos recurriendo al recuadro blanco de vulnerables por carencia social, porque hay una disminución de la vulnerabilidad por ingreso, dado que hay una repartición mayor de recursos, un salario mínimo que es más alto, pero no necesariamente estamos transitando de manera efectiva al recuadro A. ¿Qué es lo que implica esto? Que aquellos hogares que transiten del recuadro naranja al recuadro blanco generalmente van a tener un grado de vulnerabilidad muy alto, en el sentido de quizás un evento disruptivo que puede ser desde una enfermedad, un accidente, cosas que para el resto de la población podrían ser no significativas. Para esos hogares podrían ser lo equivalente a jugarse volver a la pobreza, incluso después de estas cifras que tuvimos de parte del Coneval en 2022. Así que es algo que creo que no estuvo tanto en la discusión pública, pero está ahí latente sobre estos hogares que bajo cualquier evento disruptivo podrían regresar a situación de pobreza. Entonces, para concluir, ¿cuál fue la política social en 2018 y 2024 si la evaluamos únicamente de manera retrospectiva con becas Benito Juárez? Pues creo que hay una desvinculación muy clara con la medición multidimensional de pobreza. En ningún momento, y a diferencia de como ocurría con el programa Prospera y algunos otros que fueron cancelados en la administración anterior, en la administración actual, pues no se usa esto como un referente para poder contar con un mejor diseño del programa. Tenemos complementos a las transferencias en materia de salud y en educación que han sido deficientes, y el diseño en la selección del programa también lo refleja. Finalmente, la conclusión mía y un poco lo que seguiría en una investigación posterior es que cambios marginales en el diseño del programa impactarían positivamente, sobre todo para resolver el tema de los hogares que no están en pobreza y que reciben el programa. Así que, bueno, esto sería todo. Muchas gracias por asistir. Tito, muchísimas gracias por tu impresionante investigación, muchísimas felicidades. Sabes que te admiro muchísimo y bueno, pues no queda más que empezar la sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les solicito al público que si tienen alguna, con muchísimo gusto pueden levantar la mano y les cederemos el micrófono y pueden abrir cámaras. De otra manera pueden dirigirlas a UNAM Center for Mexican Studies, y quienes estén siguiendo en redes sociales de la misma manera, sus preguntas se podrán leer en este medio. Bueno, yo para romper un poco el hielo, Tito, me gustaría preguntarte sobre todo si las conclusiones pueden llegar a ser contundentes tomando en cuenta la novedad de esta beca, es decir, solamente se ha tenido un sexenio. ¿Podrías decir que es suficiente el tiempo para poder, los datos, evidentemente, para llegar a estas conclusiones contundentes sobre el impacto que tienen?
Creo que en definitiva sería algo que hay que tomar con delicadeza. Definitivamente habría que esperar más tiempo para ver los efectos a largo plazo. Creo que apenas estamos entendiendo con profundidad algunos de los efectos que tuvo el programa Prospera, y eso a más de 20 años de que comenzó a implementarse, pero por lo menos lo que sí creo que nos ayuda a entender es algunas áreas de oportunidad donde podríamos incrementar la efectividad del programa bajo cambios marginales que se podrían hacer perfectamente a través de las reglas de operación, o a través de una selección un poco más precisa de los hogares. Creo que lo importante es justamente eso, la posibilidad de detectar errores de manera oportuna, y que si esta va a ser la apuesta que un poco el siguiente gobierno va a tener, pues no es del todo problemática, ¿no? Hay puntos que se pueden destacar, hay puntos importantes, y seguramente los ingresos que se están repartiendo impactan de maneras que no están siendo reflejadas en esta medición, pero sí por lo menos que sea una especie de señal de alerta para corregir de manera oportuna y entonces pues tener ciertas mejoras en el corto plazo. Y justo en ese sentido iba mi siguiente pregunta. ¿Tienes alguna recomendación para quienes influyen en esta beca en la implementación? Precisamente mencionaba algunos cambios marginales, como puede llegar a ser la selección de las personas beneficiarias, pero ¿alguna otra recomendación que hayas visto a partir de tu investigación en donde pudieran ajustarse precisamente los errores que pudiste notar? Sí, creo que esto es algo que señaló el Coneval en 2020 cuando lanzaron una evaluación temprana y de campo hacia la primera versión del programa de becas Benito Juárez, que sería la restricción de tener solamente un apoyo por familia. Es decir, lo que ocurre hoy es que una familia podrá tener tres, cuatro hijos, dos, lo que sea, en edad de escolar, y sin embargo se recibe únicamente un programa. El problema de esto, y lo señala el Coneval, es que en muchos escenarios las familias van a priorizar la inversión de esos recursos en estudiantes varones por encima de estudiantes mujeres, porque hay todavía un montón de estereotipos de género que asocian mayores niveles de éxito con los hombres que con las mujeres. Algo que teníamos y que era muy bueno, por ejemplo, en el programa Prospera, es que al contrario había un apoyo por estudiante independientemente del número de estudiantes que hubiera en una familia, pero además las niñas recibían montos mayores que los niños. De eso sí hay evidencia de evaluaciones retrospectivas hacia 20 años atrás, donde esas niñas que justamente recibieron becas mayores que los niños que participaban en el programa, pues hoy tienen no solo mayores ingresos, sino también tienen mayores niveles de educación, tienen mayores niveles de estabilidad económica. Este fue un paper de Machado y Macurs publicado por la Paris School of Economics en 2021. Entonces, creo que esos mecanismos donde se toman en cuenta problemas que hay en el país relacionados con el género podrían ser al menos disminuidos si la beca tiene un enfoque más con perspectiva de género. Creo que ese sería uno. Y lo segundo, un poco también sobre el tránsito que tienen los estudiantes en su trayectoria estudiantil. Me cuesta mucho trabajo entender por qué es tan fácil que un estudiante que va de educación básica a media superior o de media superior a superior no tenga garantizada esa beca, sencillamente porque los requisitos de cada uno de los segmentos son tan diferentes. Entonces, cualquier cosa que el programa pueda contribuir a un estudiante podría ser fácilmente algo que se pierde cuando ese estudiante avanza, y debería ser al revés. Los montos no son mayores de básica, media, superior, sí son mayores en superior, pero el no tener esta como transición un poco más suave hace que pues los beneficios sean también menores en el corto plazo. Muchas gracias, Tito. David Lira, tienes la palabra y puedes prender tu micrófono y tu video si gustas. No, en lo que arreglamos el problema técnico, porque me parece que no puede, me gustaría compartir una pregunta que llegó desde Facebook. Tito, te pregunta Valeria Tafoya que por qué elegiste esta beca para tu investigación, si algún punto que la haga relevante en específico o qué fue lo que atrajo tu atención a este programa.
Sí, muchas gracias, Valeria, por la pregunta. La razón por la que elegí estas becas es sobre todo para contribuir un poco más al cuerpo de evidencia que tenemos sobre las mismas, en tanto han sido el programa que reemplaza a Prospera. Prospera es un programa que está considerado por la comunidad académica como un programa efectivo en el combate a la pobreza. Es verdad que sus efectos son concentrados más en el corto plazo que en el largo plazo, pero en el largo plazo hay efectos que se pueden rescatar y es un programa que se cancela sin más. No hay un análisis de qué es lo que está funcionando mal en el programa. Evidentemente no era un programa perfecto. No hay un análisis de qué se puede mejorar y un poco la apuesta del gobierno con esta cancelación y reemplazo con las becas Benito Juárez es bueno. Si incrementamos los niveles de educación, quizás los hogares puedan salir de la pobreza y al contrario hay evidencia que nos dice no es suficiente. Entonces, un poco la idea es entender cómo está interactuando este programa con pobreza y también entender si ganamos o perdimos algo en materia de política social. Para mí la conclusión es que perdimos un poco más de lo que se estaba ganando con Prospera y bueno, no necesariamente la apuesta sería regresar a ese programa, pero sí al menos repensar un poco en el corto plazo cómo está funcionando la implementación de la política social en México. Muchas gracias, Tito. David, si puedes prender tu micrófono, te cedemos la palabra y después a Ricardo. Me parece que no, David. Ricardo, si pudieras... Sí, 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 ¿me escuchan? Ah, qué bien. Oye, pues primero muchas felicidades a Tito por su investigación, sus hallazgos que son muy valiosos y son el tipo de hallazgos que cualquier gobierno debería estar tomando en cuenta para diseñar la política social, ¿sí? Y nada más tengo dos dudas, Tito. Bueno, una duda y luego una petición de que extiendas algo de la información. Primero es una aclaración. ¿Encontraste reducción en rezago en salud por la pertenencia, por la recepción de las becas, ¿verdad? Pero eso puede ser porque también están recibiendo, porque también son beneficiarios de la seguridad social. ¿Estoy en lo correcto? Y lo segundo, si quieres llenar esto pronto, lo segundo. Y lo segundo Sí. es, si pudieras profundizar y ampliar, ¿cuáles son tus recomendaciones puntuales para este gobierno? ¿Qué es lo que tú le podrías recomendar? ¿Qué requiere la política social en este país para mejorar su impacto? Sí, sobre la primera pregunta, los impactos en reducción en rezago de salud son únicamente relacionados con la recepción del programa de becas Benito Juárez. Lo de seguridad social está evaluado en otra variable. La comparación es que por el programa de becas es una reducción en ese rezago de entre el 22 al 28%, si no me equivoco, y por acceso a seguridad social es básicamente más alto, anda por ahí del 88% en la razón de probabilidades de no estar en ese grupo. De recomendaciones puntuales para el próximo gobierno, creo que para mí sería insistir en este enfoque teórico de la pobreza como un fenómeno multidimensional que no únicamente se concentra en el ingreso, sino que tiene diferentes aristas. Creo que es el punto donde debería llegar la política social y, por lo tanto, conceptualizar desde ahí el diseño. No necesariamente que se cancelen los programas de transferencias, ni mucho menos. Creo que tienen impactos, insisto, que no están reflejados en esta base de datos, pero sí es verdad que hubo un abandono de este enfoque multidimensional en la construcción de la política social en este sexenio. Y para mí eso es esencial en el entendimiento. Básicamente me da la impresión de que ellos conceptualizan la pobreza como un problema unidimensional y que se necesitan servicios públicos, pero para quien los desee, no necesariamente porque su operación constante tiene beneficios per se. Entonces, sí, creo que eso sería mi recomendación puntual para la siguiente administración. Muchas gracias, Tito y Ricardo, por tu pregunta. Le cedo la palabra a Michelle Papadakis. Gracias, Mariana. Hola, Tito, muchas gracias por la presentación. Espero no se escuche mucho ruido por acá. A ver, yo
digo, además de increíble el tema del que estás presentando, Tito, y padrísimo lo que has trabajado. Me queda una duda, no sé si ya lo has mencionado algunas cosas que te voy a preguntar, más bien serían aclaraciones porque me tuve que distanciar un poco de la computadora. Pero la primera, para ver si entendí bien, yo, digo, para entender mejor los datos que nos estás presentando, lo que estás diciendo es que en el conjunto de personas en pobreza, sí reciben en su mayoría apoyos del programa. Y en segundo lugar, que en el conjunto de personas que reciben el apoyo, no todos o la mayoría están en pobreza. Esto es correcto, o sea, porque esto implicaría que el beneficio del programa cubre la mayor parte de la población objetivo más la población no objetivo, ¿no? Esa es mi primera duda. La segunda es que si estás haciendo algo para analizar los outliers de tus datos, particularmente por este caso, una persona que gana encima de los 100,000 pesos, ¿no? Sobre todo si estás haciendo algo que incluya, no sé, un promedio, algo que haga que te estés sesgando los datos. Y si lo último que nos presentabas, estás haciendo una distinción entre los modelos sobre la población en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Para saber si hay alguna variación de los efectos que tiene en estos dos grupos separados, ¿no? En estos dos segmentos de la población. Y la última, que digo, aquí pareciera que es más trabajo para ti, pero ahorita que mencionaban la parte de la perspectiva de género que me parece súper relevante, y ya que estás tan encaminado, a mí me parecería muy interesante si se pudiese ver, se pudiese, no sé, hacer este corte de esos efectos que has estado calculando, pero por género, ¿no? Me imagino que íbamos a tener, o sea, por el sexo del declarado de la observación, ¿no? Me imagino que vamos a tener resultados relevantes, pero bueno, eso ya nada más es un por chismosa que me gustaría saber qué sale, ¿no? Muchas gracias, Tito. Sí, gracias a ti, Michelle. En relación a la primera pregunta sobre la población objetivo, no toda la población en situación de pobreza recibe el programa. Sería un poco más la población en pobreza que no lo recibe que la que sí. Y en relación con las personas y los hogares que sí lo reciben, básicamente es la mitad. Si lo evaluamos por pobreza, la mitad no son pobres y la mitad sí lo son. Entonces, digamos, si tomamos en cuenta que un poco esta encuesta o esta medición utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto del INEGI, podríamos concluir que alrededor del 5% de población en pobreza está recibiendo esta beca. Entonces, también es una cobertura que no es tan amplia. Y que además pues podría ser mayor si los recursos que van hacia hogares que no son pobres pues se reorientan hacia los hogares que sí lo son. Sobre los outliers, no hay un análisis como tal de qué es lo que está ocurriendo con esos, pero un poco la intención de esta distinción entre los tres modelos que utilicé es primero ver qué efectos tienen cuando estamos en el agregado con todos los hogares que están en la muestra. Y al final un poco sí excluirlos, porque es verdad que en el emparejamiento, cuando hacemos el paquete de los que calcula los resultados de propensión, sí son unidades que sesgan mucho la muestra y que hacen que quede menos balanceada. En el análisis del balance, tras haber ajustado la muestra en los grupos de tratamiento y control, es verdad que una vez que empezamos a filtrar por ingreso o por carencias o por las dos, las muestras son significativamente más balanceadas cuando evidentemente excluimos los outliers. Entonces, más que un análisis de qué está ocurriendo con eso, es la necesidad de un poco excluirlos para ver qué ocurre sin ellos y qué tanto están afectando. Un poco relacionado entonces con la tercera cuestión sobre la distinción de los modelos, sí es verdad que en tanto tienes hogares que tienen una mayor intensidad de la pobreza, que pasas, por ejemplo, de hogares con pobreza general a pobreza extrema, los efectos del programa, sobre todo en educación, son mayores. También incrementan no mucho para salud y, bueno, en general para pobreza son exactamente iguales. Al final, con lo de género, no, la base de datos de Coneval no incluye una pregunta sobre género. He intentado buscar porque es así. Creo que mucho tiene que ver con el diseño muestral y con los cuestionarios de del INEGI, donde
Sí que hay una distinción entre quiénes son, por ejemplo, los que ganan más, si los hombres o las mujeres en los hogares, y eso se puede trazar, pero a la hora de traducir eso a la metodología multidimensional de pobreza, Coneval sencillamente no lo incluye. A lo mucho tenemos una variable que lo que nos dice es el género de la persona que está a cargo del hogar, pero no me parece que sea tan significativo como para poder desagregar todo lo demás, porque al final del día no hay un entendimiento, y eso es un problema desde la concepción del marco de la pobreza multidimensional, no hay un entendimiento de las diferentes interseccionalidades que puede ocurrir cuando tienes pobreza multidimensional y además tienes hogares donde hay una jefa de familia que es mujer. Eso sí es algo de lo que creo que la metodología multidimensional falla, y finalmente no creo que debería corregirse, pero no me queda claro qué tanto es algo del Coneval o es de los insumos con los que el Coneval trabaja. Muchísimas gracias, Tito. Por cuestiones de tiempo, solo me gustaría hacerte dos preguntas. Te agradeceríamos si la respuesta fuera un poco más breve. Pregunta Telma González si se puede hacer un estudio retrospectivo de los resultados de un programa social, pero se puede hacer una proyección de los receptores deseados en futuras políticas públicas, dados ciertos parámetros desde el principio. Y por último, pregunta Ale Graham si consideras que elevar estos programas a nivel constitucional tendrá un efecto favorable en el impacto. Y en segundo lugar, si consideras que la dimensión geográfica debería considerarse en los cambios marginales que podrían implementarse en el programa. Muchas gracias a Telma y a Ale por las preguntas. Sobre la posibilidad de hacer una evaluación con vistas al pasado, creo que sí. Sin embargo, creo que los datos de la pobreza multidimensional de Coneval no nos dan suficiente información, sobre todo porque hubo cambios en la metodología del INEGI que hacen que los datos no sean enteramente comparables, aunque los puedes ajustar. Creo que para ello habría que recurrir a evaluaciones un poco más directas, como un randomized control trial o diferencia en diferencias, y los datos de la medición multidimensional no nos dan para eso. Sobre la proyección, sí, los datos un poco nos ayudarían a entender cómo la población objetivo podría interactuar con el programa si hubiera ciertos cambios. Más o menos eso es un poco lo que se incluye con la predicción de cómo van a comportarse las variables, que está incluida en la metodología de mi tesis. Sobre lo de Ale y la elevación de estos programas a rango constitucional, me parece que no necesariamente podría ser positivo hacer eso, porque pasarlo a grado constitucional implicaría que si luego queremos cambiar los programas porque consideramos que pueden ser mejorables o porque consideramos que han dejado de ser efectivos, pues entonces nos vemos con los límites de cambiar la Constitución, ¿no? Y las mayorías calificadas que necesitas, transitar por los congresos. Creo que la política social debe ser un poco más flexible para justamente ir ajustando sobre la marcha y a lo mejor poder hacerlo un poco más efectivo sin tanto problema. Creo que lo que sí es que hay suficientes mecanismos ya en la Constitución y en las leyes secundarias para decir cómo es que tiene que ir la política social. Está todo en la Ley General de Desarrollo Social. Más bien el problema es qué tanto el gobierno le va a interesar seguir la ley. Y eso es un problema que en general, bueno, los sexenios y las administraciones federales han tenido a lo largo de los años. Sobre la dimensión geográfica, sí, de hecho hubo dos variables que eliminé del modelo porque eran básicamente predictoras perfectas de las variables dependientes. Una de ellas era localidades rurales o urbanas, la otra era localidades menores a 2.500 personas. Entonces, si de pronto esas variables se añaden, creo que tienes básicamente una gran predictora de cuáles hogares podrían estar en pobreza y por lo tanto quizás necesitan más el programa, y cuando las empiezas a mezclar es básicamente una relación casi lineal. Entonces sí me parece importante y necesario. No del todo se incluye con becas Benito Juárez. Muchísimas gracias, Tito. No me queda más que agradecerte por tu investigación, muy interesante. Veo que el público estuvo muy interesado. No hay de otra. Muchísimas gracias, y a todas las personas nos vemos en la siguiente ponencia. Gracias, Tito. Gracias.